Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a seguir con la pequeña serie de guías completas de los logros más complicados de Payday 3 para que os podáis sacar el platino ya seas de PC, de consola o de cualquier otro lado. Así que vamos a empezar en este caso con otro logro muy complicado y que de hecho no he hecho a la primera. Los demás los había hecho más o menos a la primera porque eran relativamente sencillos, pero este me ha llegado un par de logros, o sea, un par de intentos, perdón. Y en este caso estamos hablando de ni más ni menos que como un vendaval. Completa diamantes sucios antes de que pasen 120 segundos después de aparecer. Os sé que tenemos que pasarnos diamante sucio en dificultad normal en 2 minutos, ¿vale? Bueno, antes de 2 minutos relativamente, ¿no? Pero si lo haces en 2 minutos exactos, también cuenta. El problema es este. 2 minutos para sacar 4 bolsas de Alabán. O también puedes hacer el diamante rojo y 2 bolsas, ¿vale? Porque el diamante rojo creo que cuesta un 50% de este logro. Y necesitaremos 2 bolsas más para hacer el 100%, ya que cada bolsa serán 25%. Así que lo que necesitamos es llegar a 100%. Yo os recomiendo que lo hagáis con bolsas. Ha sido las 4 bolsas porque ha sido lo que más fácil se me ha hecho. Simplemente se van a hacer 2 viajes con las bolsas en vez de tener que coger a un rehén, llevarlo hacia lo de pulsar el botón, que pulse el botón, que tú pongas la tarjeta, entonces sacar en la piedra rara esta de diamante sucio. Yo sinceramente prefiero hacerlo de la bolsa, voy mucho más rápido de esta forma. Y en este caso os voy a enseñar porque necesitamos unos trucos muy específicos, un spawn, ¿vale? Un spawn al aparecer muy específico para poder hacer este logro. Ya digo, es muy específico. También necesitaremos unas pequeñas habilidades. Vamos a ir con ello. Vamos en el inventario, obviamente necesitaremos alguna arma silenciada, la que sea. Forro estándar, obviamente, necesitamos la mayor velocidad posible. Y de habilidades sí que vamos a necesitar unas cuantas. Entre ellas vamos a necesitar, lo primero de todo, llevar transportista, ¿vale? En básico, necesitaremos levantador de pesas y necesitaremos catapulta para poder llevar la bolsa más lejos y poder llevar 2 bolsas. Obligatorio llevar lo que estoy diciendo ahora, ¿vale? Tanto esto como los que voy a enseñar ahora son obligatorios, ¿vale? Escapista también lo necesitaremos, que es que puedas conseguir brío cuando sprintes durante 3 segundos. También necesitaremos por aquí el de dedos rápidos, con lo cual necesitaremos también infiltrador en básico. De esta forma, mientras tengamos brío, un movimiento de ganzúa exitoso abrirá la cerradura de inmediato. Esto lo vamos a necesitar para poder hacer rápido los... bueno, forzar la vitrina de los diamantes, ¿vale? Y en este caso también necesitaremos la habilidad, a ver si la encuentro, esta de aquí. Mientras no tengas la máscara, si estás a 1 metro de un civil, empleado o empleado, ganas brío, ¿vale? Esto es muy importante porque en embaucador lo vamos a necesitar para conseguir un poco de velocidad, ya que vamos ganando velocidad a medida que vayamos haciendo las cosas, ¿vale? Y ya está, con esto ya tendríamos todo lo necesario para poder hacer este logro, aunque sí que os recomiendo pues copiar un poco la build que llevo ahora mismo. La podéis ir parando y podéis ir viendo todo lo que tengo si queréis hacerlo exactamente como me sale a mí. Aunque ya digo, esto es una build predeterminada de sigilo, no es necesario que lo hagáis con esto, pero bueno, lo voy a ir subiendo así rapidito, vais parando el vídeo y lo vais pillando todo, ¿vale? Así que, bien, con esto ya hecho, ¿vale? Dispositivo ECM no lo vamos a necesitar, pero por si acaso. Y ya está, con esto ya tendríamos todo. Ahora vamos a ir con el truquito, que os lo voy a enseñar ahora porque lo he grabado sin voz, pero voy a intentar locutarlo por encima. Así que dale like, suscribiros al canal para más Payday 3 y para apoyar esto, que realmente es para vosotros. Yo realmente me podría sacar el platino ahora mismo sin grabar absolutamente nada, pero lo estoy haciendo por vosotros, por la gente que entra nueva a Payday 3 o que se ha comprado Payday 3 a raíz de mis últimos vídeos y ha dicho, pues me apetece sacarme el platino. Y aquí tengo un montón de vídeos para hacer que tu platino sea mucho más fácil. Ahora sí que sí, vamos para allá. Muy bien, empezamos ni más ni menos que dándole a partida pública. Pondremos la dificultad normal, le cogemos de táctica sigilo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es poner la sala en solo amigos para que no nos entre nadie, ¿vale? Muy importante que sea sala pública, nada de darle a jugar solo. ¿Por qué? Porque dándole a sala pública, si nosotros reiniciamos el trabajo, mantendremos toda la configuración del mapa que hayamos cogido. Me explico. Si por ejemplo el código es 0810... si nosotros reiniciamos el mapa, ese código va a seguir siendo 0810 y todo va a estar en el mismo sitio exacto. Esto en el jugando solo, en el modo solitario, en el modo solo, no funciona, se te cambian todos los códigos y haciendo eso es literalmente imposible, ¿vale? Con códigos randoms es prácticamente imposible hacer este logro, así que lo que tenemos que hacer
es ir entrando en la partida, pero no solo necesitaremos esa condición que es darle a una partida pública, sino que necesitaremos que nos toque en un lugar en específico. Aquí vais a ver que en este caso me sale en uno de los peores lugares, veis que hago no con la cabeza, así que cortamos la partida porque necesitaremos otro spawn diferente. Aquí os estoy enseñando algunos spawn que puede salir, ¿vale? Podéis salir también en la parte izquierda, que tampoco lo necesitamos, así que volvemos a salirnos y volvemos a intentarlo. Y este es el spawn correcto, este es el que vamos a necesitar, así que vamos para allá. Vamos a intentar conseguir simplemente el código, ¿vale? Es lo único que necesitamos, sacar el código para poder hacer todo bien, ¿vale? En este caso, si podéis ser, saltar bien, ¿vale? Vamos a saltar por aquí, por arriba, rompemos la ventana, pasamos por aquí dentro y nos metemos en esta puerta. Aquí vamos a intentar localizar dónde está el móvil. Puede salir en 3 localizaciones, en el sofá, en el mueble este o en esta mesita de aquí, ¿vale? Así que simplemente intentar localizarlo todo y luego le vamos a dar al ordenador para saber dónde es la contraseña. Y una vez que tengamos la contraseña, la apuntamos, nos apuntamos mentalmente dónde está el código QR y ya con esto podemos empezar. Ya digo, os recomiendo que primero os hagáis la mayoría de mapas en sigilo antes de hacer porque realmente es de los más complicados, ¿vale? Así que nada, reiniciamos la partida y ahora sí que sí, empezamos con la partida buena. En este caso la partida buena no, ya lo digo, spoiler, no voy a hacerlo en 2 minutos, va a ser el siguiente reinicio, el que va a ser bueno, pero también me ha venido bien porque así más o menos me da tiempo a explicaros todo lo que hacemos, pero lo que habéis visto más o menos es lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Así que simplemente vamos para allá, nos ponemos la máscara, pum pam ping, subimos por aquí, subimos por ahí, subimos bien, a poder ser. Ya estáis viendo que aquí lo más importante es no perder el tiempo. Vamos a romper esta ventana, entramos para aquí dentro, pillamos el código QR y ya no sabemos el código, 8016 creo que era. Así que simplemente vamos a ir directamente a desbloquearlo, ¿vale? Vamos a ir directamente abajo a desbloquearlo. Y muy importante, tener mucho cuidado con el guardia que tenemos aquí abajo y la cámara, ¿vale? Podemos romper la cámara en el caso de que nos moleste mucho, pero como estáis viendo, nos molestan bastante, pero ya digo, lo recomendable es que hagáis todo esto y que más o menos lleguéis a la zona de los... Aquí como veis me estaba jodiendo todo, absolutamente todo. Aquí timeo prácticamente en la cámara, ¿vale? Yo sé cuando la cámara... Yo sé que esta cámara no me va a pillar porque justamente se va a girar. Y en este caso, una vez que lo tengamos, bajamos aquí y pillamos la tarjeta si queréis. No es realmente necesario, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo he aprovechado el shift para poder cambiar de lugar al guardia. Pero bueno, ya os digo, este va a ser un poco como prueba, para que veáis cómo funciona y luego vendrá el de verdad. No lo he hecho como prueba, aquí veis que me pega un lagazo, no sé, no entiendo. Cosas de jugar en públicas en vez de en privadas, que como hay conexión, pues puede ser que te dé lagazos. En este caso rompemos siempre la cámara, ¿vale? Y vamos a ir forzando las vitrinas, ¿vale? En este caso, como veis, lo hago muy mal porque vengo sin brío a romper esto. Vengo con muy pocas cosas, o sea, lo estoy haciendo bastante mal, ¿vale? Y ya os digo, si vais por el minuto 1,5 y aún no habéis forzado las 4 vitrinas, como me está pasando a mí, no lo vais a completar, ya os lo digo, porque va a ser muy complicado. Podéis llegar a hacerlo, pero es relativamente complicado. Como se os complique cualquier otro tipo de cosa, las habéis liado parda. Y en este caso, como no, se me pone ahí un guardia, ¿vale? Me pilla un guardia, así que ya está. Y encima me quedo sin balas, tengo que esperar aún más, mato a un civil. Nada, liada parda, ya os digo, así que no es válido. Como estáis viendo, estamos a minuto 56, 57, 58, ya está. Ya en principio ya deberíamos habernos ido ya, así que no. Como estáis viendo, esto ya no está completado. Como veis, yo en cuanto me di cuenta ya reinicio el trabajo. Lo bueno de reiniciar es que seguimos exactamente con los mismos parámetros, con la misma configuración de la partida, así que vamos para allá, ahora sí viene la buena. Vais a ver cómo se hace realmente. Esta prácticamente estaba de prueba porque era mi primera partida del día y estaba un poco groggy, ¿no? Recién despertado, lo típico. Así que ahora sí, vamos a enseñaros cómo se hace esto, ¿vale? Ya digo, es lo mismo que he hecho aquí ahora mismo, pero de forma mucho más eficiente, ¿vale? Podéis hacerlo de la forma más eficiente posible. Ya digo, a la primera no os va a salir, ¿vale? Os va a salir a la tercera, a la cuarta, o vete a saber cuándo, pero ya digo, intentar hacerlo lo más rápido posible. Es lo mejor que podéis hacer. Ya digo, esta yo diría que es de la mejor configuración, ¿vale? Intentar hacerlo todo rapidísimo e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo aquí lo que hago es moverme y correr, ¿vale? De esta forma lo que hacemos es fastidiar al guardia para que se pueda mover hacia otra zona mientras nosotros le vamos dando, ¿vale? Así que simplemente mordemos esto, tiramos de la palanca, nos pillamos la tarjeta, aunque no es realmente necesario, ¿vale? Aquí en este caso nos pone en búsqueda porque hemos roto la cámara, pero como veis vengo con brío, tenemos brío, ¿vale?
como tenemos brillo de haber forzado la puerta, ya tenemos brillo para poder abrir las puertas. Y como veis, estamos a minuto 1 ya forzando todo lo que serían las vitrinas, ¿vale? En este caso aquí hay que romper las cámaras y todo para que no os molesten. Pero como estáis viendo, esto ya va a ser una run buena, porque si estamos a minuto 1 y hemos abierto todo, prácticamente va a ser una run no rápida, sino muy rápida, ya que nos va a sobrar tiempo, ya os lo digo yo. Y ya digo, es tan simple como todo lo que habéis visto. Pero es que ya digo, si no sabéis el tema de lo de las públicas y de cómo mantener el código y tal, realmente es bastante imposible hacer este logro. Porque es que no os da tiempo, no os da tiempo. No podéis saber todo en tan poco tiempo si no sabéis de antemano pues cuál es el código y esas cositas. Y como veis, minuto 1,5 y ya nos estamos yendo. Así que GG well played, amigos. Aquí lo tenéis, espero que os haya gustado mucho. Y vais a ver que me salta el logro, lo vais a ver ahora mismo. Ahora, cuando nos fuguemos, cuidado que también tenéis que contar que son 3 segundos, ¿vale? Estos 3 segundos cuentan también para el tiempo. Así que 1,45, ahí nos salta, abajo a la derecha lo estáis viendo. Y aquí lo tenemos como un vendaval. Ya digo, tenéis que seguir un poco esto y tenerlo en cuenta. Así que nada más, like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta mañana, chicos. Bye, bye.